a José Lizán. José, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. José, ahora que nos permite la tecnología hablar en este primer análisis del día, vamos a tomar posiciones en medio de esas tensiones del mercado. No sé si empezar por esa resaca de Wall Street y ese comienzo de reunión de 2 días de la Reserva Federal, pendientes, ¿no?, de si finalmente va a mantener la hoja de ruta en el tapering con esas presiones inflacionistas, con esa ralentización en el crecimiento del mercado laboral. ¿Cuál es el contexto que podemos esperar? Bueno, yo creo que la hoja de ruta la va a mantener. Yo creo que dejaron muy claro después de Jackson Hole la situación en la que se encontraba el mercado laboral y la situación de la presión en precios que había, y dejaron claro que el inicio del final de las compras masivas de bonos pues estaba encima de la mesa, ¿no? Que lo que también dejaron muy claro es que pues un tapering no es un tightening, ¿no? O sea, que dejaron claro que van a dejar de comprar bonos en el mercado de forma gradual y lenta, pero que eso no implica que vayan a empezar con un proceso de subidas de tipos o de endurecimiento de la política monetaria más severo, ¿no? Y yo creo que eso es el mensaje donde incidirán una vez más en este mensaje de la Reserva Federal, y yo creo que es lógico que empiecen a retirar estímulos, porque cuando uno ve cómo están los repos en Estados Unidos se da cuenta que las entidades bancarias tienen exceso de liquidez y que todas las noches, a pesar de que está penalizado, lo entregan al mercado de repos, dando síntomas de que hay un exceso de liquidez que no es necesario, ¿no? Yo creo que por eso es por lo que el Fed va a iniciar el tapering, ¿no? Ya veremos más adelante. Yo creo que hasta bien entrado 2022 no se va a volver a poner encima de la mesa todo el tema del tightening, ¿no? De la parte de endurecimiento de la política monetaria. Vamos a ver si las presiones inflacionistas, con todo este parón chino, que es el gran demandante de materias primas y el gran disruptor de los mercados, pues se disipan y son coyunturales o son estructurales, como decía los bancos centrales, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo, por ejemplo, en el mineral de hierro. Se ha desplomado en cuanto China se ha parado, el mineral de hierro se ha desplomado, y otros commodities pues también se están enfriando, como el cobre, por ejemplo, ¿no? O sea que yo creo que hay una serie de fuerzas ahora, y este slowdown de la economía lo que va a hacer es hacer un poco de contrapeso y retrasar ese tightening por parte de la política monetaria. Al mismo tiempo, evidentemente, en esta radiografía la situación de China entra en juego, esa ralentización económica, y al mismo tiempo ese colapso de Evergrande que se espera en las próximas horas, en próximas jornadas, hasta el jueves, jornada de esos vencimientos suyos, en medio del debate, ¿no?, de cuál puede ser el alcance, el efecto de contagio y la repercusión, más allá de lo que es el mercado doméstico y su sector financiero, lo que pueda traer de cola para el escenario global, aunque bueno, llamamientos a la calma, como hemos visto en informes como Standard & Poor's. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la lectura de esta caída? Hombre, al final, un gigante como Evergrande cayendo nunca es una buena noticia y nunca se puede minusvalorar, ¿no? La cifra de 300 y pico mil millones de dólares de deuda no es baladí, es una cantidad importante que hay que tener en cuenta, y sobre todo por los efectos colaterales que va a suponer en la economía china, y que puede profundizar en la ralentización de uno de los principales motores del crecimiento en la última década, ¿no? Entonces yo creo que nunca se puede decir, eso no es nada, o eso no tiene impacto, ¿no? Sí que es verdad que el mercado de capitales chino no está tan internacionalizado como lo estaba el mercado de capitales americano cuando cayó Lehman Brothers, que al final sus bonos y sus colaterales estaban distribuidos por millones de entidades en todo el mundo, ¿no? Y por todos los bancos internacionales. La deuda china normalmente es muy endogámica y son los propios bancos chinos los que son los tenedores, y está bastante repartida entre todos, pero sí que es verdad que tiene un efecto sobre el crecimiento, sobre el consumo en China, sobre la actividad económica, que es al final uno de los motores y de los grandes demandantes de bienes y servicios a nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que no es baladí. Probablemente el efecto contagio a la banca internacional sea menor que lo que vimos con la caída de Lehman Brothers por esa endogamia, ¿no?, de la propia economía china, y probablemente veamos una reestructuración por parte del gobierno chino. No nos olvidemos que muchas veces se nos olvida, ¿no?, pero el gobierno chino es una economía planificada, es una economía intervencionista y es una economía en la que suele resolver sus problemas
con una gran intervención por parte del Estado, ¿no? Yo creo que pues algo de esto tendremos, pero yo no quiero ni mucho menos minusvalorarlo. Esto es importante, pero que nos hagamos una idea, es el 30% del PIB de España, y es una cantidad de deuda que va a tener sus efectos de arrastre y sus colaterales en el consumo, en la actividad, y eso es lo que yo creo que va a trasladar al mundo, ¿no? Un parón todavía más severo de la economía china. Está contagiándose además a toda la curva de CDS a 5 años de otras compañías en China, y al final pues el modelo de deuda apilada tiene sus límites y los estamos viendo, ¿no? Estabas hablando también sobre la situación de las materias primas. Vemos también cómo el petróleo está con movimientos a la baja, está restando, se deja algo más del 1%, aunque sigue, ¿no? Coqueteando con esos máximos anuales, bueno, un escenario de relativa incertidumbre en cuanto a la evolución económica. No sé cuál es la perspectiva para el oro negro y cuál puede ser su repercusión tanto para compañías petrolíferas o aerolíneas. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que vamos a tener un par de años en el que, debido al stock de oferta que hay ahora mismo en el mercado, porque al final las grandes petroleras mundiales dejaron de invertir y cortaron el CAPEX en los últimos años, y ya se ha producido un shock de oferta y la extracción de crudo en muchos países pues se ha mermado. Yo creo que eso va a hacer que la situación, en una reactivación de demanda como la que ha habido, lo que haga es que tengamos un crudo estable entre 65 y 75 dólares el barril, muy probablemente durante un tiempo. Yo creo que a largo plazo el precio del crudo tenderá a la baja. Creo que vamos a un mundo hacia la descarbonización, probablemente más lentamente de lo que desean los políticos o de que la hoja 2030 nos permite, pero creo que vamos a tener un crudo estable entre los 65 y los 75 dólares barril, y eso va a permitir que las petroleras tengan un balón de oxígeno y se les permita reconvertirse, ¿no? hacia esas compañías energéticas, no solo petrolíferas, sino esas inversiones hacia el mundo de las renovables y hacia el hidrógeno y hacia otros mercados, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener un periodo de 1 o 2 años de cierta estabilidad con un crudo entre 60, 65, 70 dólares barril. En esa transición a unas energías más limpias estábamos pendientes esta mañana, además de que se confirme esa información sobre la petrolera Shell, que está cerca de alcanzar un acuerdo para vender activos en la cuenca petrolera de Permian en Estados Unidos por 9.500 millones de dólares, en una operación efectivamente, ¿no?, que se contempla, según señalaba el diario norteamericano, en esa transición a energías más limpias, que al final forma parte, no solamente pendientes de su negocio principal, sino de lo que le exige el mercado. Bueno, yo creo que es un claro ejemplo de cómo el mundo geográficamente es diferente, ¿no? Una compañía petrolífera como es Conoco en Estados Unidos sigue comprando activos en el mundo petrolífero, y está claro que su hoja de transición hacia la energía limpia y la energía verde en Estados Unidos tiene otro horizonte y va más lento, y prevén que va a ser un proceso más lento y más gradual de lo que probablemente Europa está apostando. Y yo creo que claramente es un ejemplo encima de la mesa de que en Europa hay, por parte de los reguladores, por parte de las grandes compañías petrolíferas, una mayor celeridad o una mayor prisa por hacer esa transformación energética hacia el mundo verde o hacia el mundo renovable, ¿no? Porque están muy penalizadas las compañías con todo el tema de derechos de CO2 y emisiones en Europa, y claramente pues esa transición verde en Europa va muy por delante y mucho más forzada por parte de las instituciones, ¿no? Yo creo que es un ejemplo clarísimo de cómo una petrolera con sede en Europa mueve ficha a una petrolera americana y le vende activos de exploración y producción, ¿no? Entonces yo creo que es claramente los distintos ritmos o velocidades que va a haber en esa descarbonización y en ese mundo, ¿no? También querría mirar a otro sector protagonista también por un movimiento corporativo que estábamos comentando hace un momento, esa OPA de Volkswagen sobre Europcar, en un momento en el que estamos asistiendo a esa tensión, a esa escasez de suministros que está afectando a todo el sector automovilístico y otros productos, esos semiconductores, esa apuesta también de Volkswagen por aumentar su presencia en otro tipo de negocio, como es ese negocio de movilidad bajo demanda, como puede ser el alquiler. No sé cómo hay que interpretar esta compra. Bueno, yo creo que todos los canales de distribución de vehículos están cambiando, ¿no? El mundo de los concesionarios está muriendo, y si nos fijamos,
la venta directa por parte de los grandes fabricantes es lo que se está imponiendo, ¿no? Y casi todos ellos están rescindiendo contratos con los concesionarios y ese modelo de ventas con rappels a grandes distribuidores está extinguiéndose y desapareciendo, y la venta directa por parte del fabricante ya se está produciendo. Y yo creo que el segundo gran demandante de vehículos, ¿no? Al final estaban los mayoristas, los concesionarios, y por otro lado el alquiler de vehículos o las grandes compañías de renting. Pues que Volkswagen apueste por irse a comprar una compañía de renting es otro claro ejemplo de que quieren controlar toda la cadena de valor, ¿no? Al final se quitan los concesionarios de en medio, cogen a las compañías de renting y al final va a ser un canal directo desde la fabricación hasta la venta directa, ya sea para el alquiler o para el propio ciudadano o consumidor, ¿no? Y yo creo que claramente es una disrupción en el modelo de venta de las compañías del sector automóvil y de los canales de distribución de vehículos, ¿no? Y es un ejemplo también que tenemos ahí con este movimiento de Europcar y la verdad que no me sorprende, ¿no? Pues vamos a tener que dejar aquí ya este primer análisis del día. José Lizán, gestor de Retromagnum SICAV en Quadriga Asset Management, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz jornada y feliz negocio. Igualmente, un saludo.